que tu producto vale tanto como tu capacidad de vender. Desde entonces convirtió esa lección en misión: ayudar a líderes y equipos a transformar potencial en resultados. Ha emprendido en múltiples categorías: tecnología, servicios, educación industrial y bienestar. En esa calle le da criterio para darle a empresarios, líderes y vendedores. Ha capacitado a más de 1000 personas en ventas y ha acompañado la creación de sistemas comerciales que han impulsado más de 5000 nuevos clientes para las empresas que apoyó. Alexis habla con pasión de las ventas, habla de servicio, conexión y disciplina. Su enfoque: una dirección clara, diagnóstico honesto, habilidades prácticas y la mejora diaria que convierte los aciertos en hábitos. Quienes lo han visto trabajar resaltan su cercanía humana y su claridad pedagógica para traducir lo complejo en pasos accionables. Cree en el aprendizaje continuo y en una idea que hoy nos convoca: las ventas construyen un mundo mejor. Esta conferencia no trae trucos, trae historias reales y herramientas inmediatas para liderar tu crecimiento en pro de cumplir tus sueños. Con ustedes, Alexis Peña. ¿Quién de ustedes se acuerda de su primera venta? La primera vez que conscientemente vendieron algo, y no estoy hablando de la venta de la oficina o de la compañía, sino de esa primera venta en su niñez, en su infancia. Levanten la mano, por favor. Muchos no nos acordamos de esa primera venta. Y algo muy particular en mi historia, ya les voy a contar por qué, es que esa primera venta fue decisiva. Esta es mi primera venta y esta sería yo en mi niñez, y les cuento. Vengo de un pueblo de Santander, un pueblo pequeño, papás, educadores, profesores. Mi papá tenía una finca que para nosotros era entre aprender el valor del trabajo y el hobby de los fines de semana. Algunos fines de semana íbamos a la finca, cultivábamos yuca, naranjas, café, plátano, y había algo bien interesante, y es que más que ir a la finca y trabajar, era todo el esfuerzo de tener un producto que cosechábamos nosotros. Hasta ahí iba todo muy bonito, pero un día mi papá me dice, un domingo, mes de mayo, 8 años tenía yo: hijo, vaya y venda estas naranjas, lléveselas al vecino y véndaselas. Yo, en medio de esa filosofía santanderiana de hay que hacerlo, y de esa filosofía santanderiana de nosotros los santanderianos no nos da miedo nada, entendí la orden y salí con mis naranjas, y salí decidido, confiado, pero a la vez, mientras que caminaba esa media cuadra, empecé a sentir el miedo. Me temblaban las piernas, me empezó a doler como el estómago, sentí un peso en la espalda, y adicional a eso, tenía pánico de, uno, volver con mis naranjas, que me regañaran, que llamaran la atención, y dos, que el vecino me dijera que no, y sentirme tan mal como iba a ser ese momento de frustración. Llego, golpeo la puerta, momento crítico, temblaban las manos, sudaban las manos, abre el vecino en la puerta, y yo hago la pregunta que no debía haber hecho, y era casi que ni saludé. Hola vecino, ¿me compra mis naranjas? Y justo él me dice que no, porque tenía naranjas. Y pasó lo que esperaba que no pasara, y era volver a mi casa con un no pude, no me las compraron, no me fue bien. A ver, este miedo que sentí es el miedo que hoy en día veo que se vive en muchas empresas. Es el mismo miedo, pero con logos elegantes. Es el mismo miedo que se ve en microempresas, en pequeñas empresas, en medianas y en grandes corporaciones. Y es el miedo oculto, porque no hay nada peor para un vendedor que reconocer sus miedos. Y lo digo en mi día a día, capacito vendedores, y mucho de lo que he encontrado es que no es falta de ganas, no es falta de disciplina, no es que sean malos trabajadores. Y ojo, el 84% de los vendedores no cumplen sus metas. Y el problema no es que sean malos trabajadores, es que tienen una mala relación en el mindset con las ventas,
y es que no les enseñaron a vender. Ese no enseñarle a vender a un vendedor es como lo que mi papá hizo de venga, vaya, vende estas naranjas, sin pensar en nada más, sino en que fuera una transacción. Pero pasa algo importante en este caso y es que yo huyo de las ventas y tomo la decisión de, uy, como que esto no es para mí. Y me refugio en el producto y empiezo a estudiar, me vuelvo muy bueno estudiando, hago 2 ingenierías, soy convencido de que no voy a tener que volver a vender, sí, que no va a ser una obligación. Y cuando termino mis ingenierías, pues emprendo. Entonces con mi hermano montamos una compañía de software, ganadores, y teníamos todo lo que decía el manual que debíamos tener. Teníamos un logo bonito, catálogo, producto, software, pagábamos arriendo, teníamos empleados, todo lo que pensábamos que debíamos tener. Particularmente, a ver, en un emprendimiento, como dice, alguien tiene que vender. Entonces, bueno, o vende usted o vendo yo, no, yo vendo, hágale fresco, yo vendo, yo me encargo de eso. Y mi primer mes de ventas, noviembre del 2007, fue sencillamente un desastre. Así estaba yo finalizando el mes. Dios mío, ¿qué he hecho? O sea, fue como volver a conectar con la historia de las naranjas, porque en este caso no era el regaño de mi papá, era la quiebra del negocio, eran los ahorros que habíamos invertido. Adicional a eso, era la frustración de más de 300 llamadas, más de 1000 brochures enviados y 0 ventas. Y en ese momento me hago un pacto, bueno, hago una reflexión y digo, algo aquí no está funcionando. Y hago un pacto y es el pacto de entender las ventas. Fue mi momento eureka. A ver, si algo no ha salido bien y lo he intentado y soy bueno, seguramente es que no lo he intentado bien. Y esto se aprende, esto se estudia. Y ahí me apasiono, me concentro, me obsesiono en entender las ventas. Y esa obsesión se vio reflejada en ¿qué? En estudiar muchísimo marketing, en hacer una especialización en psicología del consumidor, muchos diplomados en ventas, y empiezo a trabajar la esencia de las ventas. Y empiezo en ese momento a reconocer cosas interesantes dentro de lo que pasa y no pasa en las ventas. Lo primero es que el producto no es el problema es que no nos enseñan a vender, que no nos enseñan a relacionarnos con las ventas. También encuentro que muchas empresas perciben que deben hacer un esfuerzo especial con sus vendedores presionando, pero eso es como presionar al niño para que venda las naranjas. Pero adicional a eso, hoy le hablo no solamente al empresario, al vendedor o al líder, le hablo al profesional, que siendo el mejor profesional, tiene dificultad en venderse. El médico, el abogado, el ingeniero, que dice yo no trabajo en ventas, no me gustan las ventas, y es excepcional en lo profesional, pero con el desafío en las ventas. Y afortunadamente, gracias al trabajo que elijo y es voy a acompañar en ventas, y toda esa calle y toda esa experiencia, empiezo a descubrir patrones de cómo lograr un proceso de transformación. Y encuentro una metodología, un paso a paso, 4 fases que logran que alguien conecte, y esto aplica para las ventas, pero aplica para la vida y que ayuda a que las personas logren resultados. Lo primero, básicamente, es tener dirección. Le llamamos las 4 Ds del éxito porque cuando alguien lo hace, pues va a tener una transformación importante. Saber hacia dónde quiero ir, tener una visión clara, saber cuál es mi sueño. Muchos vendedores fallan porque ni siquiera tienen claro cuál es su sueño. Cuando no hay claridad en su sueño, pues mucho menos va a haber claridad en cómo lograr que pase. Lo segundo es hacer un diagnóstico y un autoconocimiento, entender desde dónde estoy, qué me hace falta, qué puedo fortalecer, qué skills tengo, qué skills me traigo, dónde me entreno, a qué le apunto. Lo tercero que definitivamente es clave y es el desarrollo, es tomar acción. El 98% de los vendedores nunca han tenido un curso de ventas. ¿Dónde está el desarrollo de los vendedores? Les enseñan de producto, confundimos capacitar a un vendedor en ventas con capacitar a un vendedor en producto. Y finalmente, disciplina. La disciplina hace que no dependamos de la motivación, y es lo que yo le digo a los vendedores. O sea, esto se trata de que
Así tú no quieras hacerlo, pero si es lo que tenemos planeado, vamos a lograr el éxito. Estas 4 fases aseguran la transformación, pero bueno, no tenemos el mes de transformación. Yo hoy quiero que nos llevemos algo puntual que nos ayude y por lo mismo les voy a dejar 4 acciones, 4 movimientos que quiero que ustedes empiecen a tomar y que les va a ayudar a replantear cómo entendemos las ventas, cómo reconectamos y a partir de esto, cómo empezamos también a vendernos mejor. Lo primero, reconcíliate. Y la tarea aquí es sencilla. Hoy, antes de acostarnos a dormir, escribir nuestra historia de la naranja, o sea, la mía fue de naranjas, la historia de cada uno. ¿Cuál fue nuestra primera venta? ¿Cómo fue esa venta? ¿Qué vendimos? Pero sobre todo, ¿qué nos pudo haber quedado de ahí? Porque mucha gente encuentra que dentro de sus primeras ventas hubo una que fue crítica y que dejó esos bloqueos. Lo segundo, conectar desde el propósito. Y ese conectar desde el propósito es, estamos reescribiendo las ventas donde vender ya no es pedir, vender es ofrecer. Vender ya no es pedir que me ayuden, vender es salir a ayudar. Y mi propósito es cómo yo cambio la vida de las personas desde eso que estoy vendiendo. Y lo tercero, acciona y registra. Y este registro es un diario. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy logrando éxitos? ¿Cómo estoy logrando pequeños logros? Y cómo esto va a alimentar mi transformación. Estos 3 movimientos sencillos que les invito a que hagan son movimientos que definitivamente van a empezar a cambiar nuestra perspectiva. Adicional a esto, quiero decirles algo que ha sido de esos hallazgos súper importantes y es tan importante como tu carrera, como tu negocio, como tu empresa, tu portafolio, es tu capacidad de venderlo. No sirve de tanto, no vas a lograr en muchos casos el éxito que tengas el mejor producto si tu capacidad de vender no está. Y esa capacidad de vender se aprende y esa capacidad de vender se desarrolla. Para finalizar, bueno, cuando cambias la relación con las ventas, cambia tu historia y este mensaje es fundamental. La relación con las ventas en general es una relación que hoy en día tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque los vendedores tienen mala reputación, porque el rechazo es permanente, porque al final del día se ha visto el vendedor como alguien que llega a quitarme. Pero cuando yo reentiendo las ventas, reentiendo mi relación con las ventas y salgo no con la perspectiva de recibir, sino de dar, y obviamente voy a recibir porque es una relación de reciprocidad, todo cambia. Quiero que hagamos un ejercicio y es, hoy, ¿qué le dirías tú a este niño de las naranjas después de estos minutos de reflexión sobre las ventas? ¿Qué le dirías? Yo le diría, tranquilo, las ventas no son el problema, no estás buscando permiso para existir, no estás buscando permiso o aprobación para que las cosas pasen. Respira tranquilo y ve, no a pedir que te compren, sino ve a cambiar el mundo con tus naranjas. Ve y invítale al vecino a que se tome un jugo de naranja, que le va a hacer muy bien en la mañana y cambia tu forma de entender lo que está pasando en ese momento. Quiero que al final del día tengamos esta frase como mantra, y es la venta más importante de la vida, es la que haces de ti mismo día a día, en cada momento, y que esto se vuelva parte de una nueva relación con las ventas, de una nueva relación de cómo nos vendemos y nos dé finalmente la conexión con nuestros sueños. Muchas gracias.